Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio pues para mí poderles saludar en esta hora de la tarde que el Señor nos ha concedido. Dios los bendiga a todos los hermanos y amigos que en esta hora pues van a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Bien, le damos gloria y honra al Señor por este hermoso privilegio que nos concede. En esta hora de la tarde vamos a meditar bajo un tema firme sobre el fundamento. Ese es el tema en el cual vamos a estar meditando en este momento. Le damos gracias al Señor porque nos permite este espacio, este momento tan importante y muy valioso para cada uno de nosotros, tener el privilegio de poder escuchar la palabra del Señor en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a orar en esta hora pidiendo al Espíritu Santo de su gracia, de su bendición y de su presencia en esta hora. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos el privilegio en esta hora de podernos acercar delante de tu presencia con el propósito de adorarte, propósito de exaltar tu nombre, propósito, Señor, de poder ser edificados por medio de su santa y poderosa palabra. Te pido, Señor, por los hermanos y amigos que van a poder escuchar tu palabra, Señor, que ahí donde se encuentren puedan ser ministrados, puedan ser bendecidos, Señor, en esta hora. Habla conforme a la necesidad, Señor, y ministra los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Aparta todo estorbo del enemigo, todo obstáculo, Padre eterno, que el enemigo pone, Señor, en los corazones, en las mentes, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos que en este momento están ya en sintonía. Dios les bendiga a mi hermano Tony. Bendiciones, hermano. Dios me lo bendiga grandemente, a toda su familia y así a todos los hermanos que en este momento ya están conectados. Firmes sobre el fundamento, ese es el tema en el cual vamos a estar meditando. Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 6 y versículo 46. Lucas capítulo 6 y versículo 46. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así la letra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Muy bien. Cuando estamos hablando de estar firmes sobre el fundamento ya nos ha sido dado de parte de Dios. El fundamento de la palabra del Señor es Cristo Jesús. El fundamento para la iglesia es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es la base de la palabra del Señor en la cual nos es de fundamento para cada uno de nosotros. Porque el Señor compara el fundamento al hombre que edifica una casa y dice que es semejante cuando una persona dice que oye. Una dice que hizo y la otra dice que no hizo. Por lo tanto, el Señor compara el fundamento con su palabra, con la autoridad de su palabra, el fundamento de su palabra. Ya que el salmista dijo en uno de sus salmos, dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desead como niños, dijo también el apóstol Pedro, recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces vemos que la palabra del Señor nos es una base firme en la cual nosotros podemos crecer en el Señor, fundamentar nuestra vida cristiana. Por eso dice
la palabra del Señor. En los versículos que hemos leído, empieza el Señor diciendo en Lucas capítulo 6 y versículo 46. Nótese lo que dice el versículo 46. Mire cómo empieza el Señor diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo nosotros podemos hacer lo que Dios dice? Podemos hacer lo que Dios dice por medio de su palabra. Lo que Él nos dice en su palabra que hagamos. El Señor nos dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué, dice el Señor, por qué hacen lo que ustedes hacen? En cantar, en adorar, o en predicar, o hablar de mí, dice el Señor, pero no hacen lo que yo os digo. Entonces, el primer momento, como el Señor empieza abriendo esta enseñanza para cada uno de nosotros, es la obediencia. Si no hay obediencia en nuestra vida, si no hay una obediencia a la palabra del Señor, si no hay una aplicación de la palabra del Señor en nuestra vida, déjeme decirle que si no partimos desde allí, no va a existir un fundamento sobre la cual nuestra vida va a estar firme, va a estar fundamentada, nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristiano, como iglesia del Señor. Si no hay obediencia en nuestra vida, por eso dice el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué vienen ante mí con una oración? ¿Por qué vienen ante mí con una alabanza? ¿Por qué vienen ante mí con ritos, con un protocolo espiritual, con un protocolo religioso? Pero si no hacen, no obedecen a mis palabras, está diciendo el Señor. Entonces vemos aquí como punto de partida la obediencia a la palabra del Señor. La obediencia a la palabra del Señor es clave para un buen fundamento en nuestra vida espiritual. La obediencia a la palabra del Señor es clave para una iglesia estable, para ser una iglesia saludable, para ser una iglesia estable dentro del Evangelio de Jesucristo. Luego nos dice el versículo 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, nótese eso, que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Nuevamente la palabra del Señor la repite nuevamente, y luego dice: el que oye mis palabras, dice que nos va a comparar como semejantes al hombre, dice que al edificar una casa, cavó y andó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué muchos creyentes hoy en día son creyentes inestables? Resulta porque no han hecho de la palabra del Señor su fundamento. Resulta que pueden escuchar la palabra del Señor, la pueden oír, pueden escuchar el mensaje de la palabra del Señor, pero si no hacen de la palabra de Dios su fundamento, si no hay una aplicación de la palabra de Dios para su vida, si no hay una obediencia a la palabra de Dios para su vida, déjeme decirle que no, ese fundamento va a ser un fundamento superficial, un fundamento inestable, un fundamento muy pasajero, muy débil. Por lo tanto, va a venir una inundación, va a venir el fuego de la prueba, y fácilmente ese creyente va a ser presa fácil de las artimañas del enemigo. Entonces, déjeme decirle que hoy vamos a meditar sobre este tema, lo cual el Señor nos dio para poder comprender el fundamento de la vida cristiana. Lo primero que vamos a ver es lo que nos hace estar firme en la vida cristiana. Según los versículos 46 en adelante al 48, vemos lo que nos hace estar firmes en la vida cristiana. La salvación nos brinda el acceso a la vida eterna con Cristo, porque es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo. Pero claro está,
Mientras vivimos en esta tierra, necesitamos tener una base firme sobre la cual sustentar todas nuestras acciones, todas nuestras peticiones, toda nuestra vida, toda nuestra fe, todo nuestro testimonio, para no ser movidos de la vida cristiana y por ende de la salvación que Cristo nos ha dado. Es necesario, muchas personas hoy en día se han conformado simplemente de decir, bueno, yo ya acepté a Cristo, ya lo tengo todo y me voy a quedar de brazos cruzados, mientras está viviendo una vida en desobediencia, mientras está viviendo una vida de pecado, y dice él, bueno, ya recibí a Cristo, ya soy salvo. Momento, ese es el primer paso. ¿Qué nos hará firmes en la vida cristiana? Es la pregunta. En estos versículos que encontramos algunos principios que nos van a hacer firmes en nuestra vida cristiana. Y lo primero que el Señor nos dice es acercarnos al Señor. Porque el Señor empieza diciendo, y Él dice, todo aquel que viene a mí. Empieza diciendo el Señor en el versículo 47, porque todo aquel que viene a mí. El primer lugar para estar firmes en la vida cristiana es acercarnos al Señor, pero no acercarnos en una manera religiosa, no acercarnos en una manera monótona o tradicional. Entonces, ¿qué nos brinda acercarnos al Señor? Cuando estamos hablando de acercarnos al Señor, estamos hablando de una relación personal con Cristo. Estamos hablando de tomar en serio la vida cristiana. Estamos hablando de emprender esa vida de fe en el Señor. No una vida superficial, no una vida común, no una vida tradicional, momento, sino es que cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos brinda comunión, nos brinda relación con el Señor, nos brinda una completa paz en el Señor, nos brinda oración, nos brinda adoración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a su presencia, cuando nosotros tenemos un contacto directo con la palabra del Señor, con el Cristo de la gloria, con el Verbo hecho carne, déjeme decirle que allí en la vida de ese creyente va a haber comunión, va a haber oración, va a haber paz, va a haber adoración, porque todo aquel que se acerca al Señor no puede ser el mismo. En la palabra del Señor encontramos que todas aquellas personas que se acercaron al Señor no fueron los mismos, no fueron las mismas. Hubo algo en la vida de esas personas que cuando se acercaron al Señor, hubo un cambio total y radical en la vida de esas personas. Ejemplo de ello fueron sus discípulos. El Señor les dijo a ellos, ven y síganme. Y dice la Biblia que ellos, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué? Porque hubo algo que cuando hubo esa relación, ese contacto con Cristo, hubo algo que cambió la vida de esos hombres, que tuvieron que dejar todo lo que estaban haciendo para seguirle, porque hubo algo que impactó su vida, hubo un cambio en el corazón de estas personas, que cuando se acercaron a Cristo, cuando Cristo se acercó a ellos, porque dice la Biblia, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, cuando el Señor se acercó a estos hombres, algo en la vida de ellos cambió radicalmente. El Señor les dijo, ven y síganme. Y dejándolo todo, le siguieron. Otro gran ejemplo que encontramos en la Biblia, la mujer samaritana, cuando tuvo ese contacto con Cristo, esa conversación hermosa que la mujer samaritana tuvo con Cristo, vemos que esa mujer ya no fue la misma. Ella le dijo, me parece que tú eres profeta, le dijo, porque verdaderamente me has dicho todo lo que mi vida está aconteciendo. Por lo tanto, todos aquellos que se acercan al Señor ya no vuelven a ser los mismos ni las mismas. Un ejemplo de ello también encontramos en la palabra del Señor en Lucas capítulo 7 y versículo 37 en adelante,
Dice la palabra, da testimonio de una mujer pecadora, dice la Biblia, que trajo un frasco de alabastro con perfume y llorando, dice la Biblia, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume que ella había llevado ante Jesucristo. Dice la Biblia que esta mujer lloró, se derramó ante los pies de Cristo y con sus cabellos enjugaba los pies del Maestro, llorando, compungida, y con el perfume ungía los pies del Maestro, porque hubo algo en la vida de esta mujer que cuando se acercó a Cristo, hubo algo que cambió radicalmente la vida de esta mujer pecadora. Entonces no puede existir hoy en día cristianos que siguen siendo los mismos. No puede ser eso. Hubo algo que está mal en la vida de esas personas, porque todo aquel que se acerca a Cristo cambia de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural, porque cuando nos acercamos a Cristo, algo sucede. Hay cambios en nuestra vida. El Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona y la cambia por el poder de la palabra del Señor. Esta mujer, sin lugar a dudas, había algo, un pesar en su corazón, un pesar en su vida, y necesitaba que alguien le ayudara, que alguien le pudiera cambiar su estilo de vida que estaba viviendo. Tal vez había tenido un contacto con su familia, con sus amistades, quizá le había contado alguna de sus aflicciones y nadie le había ayudado, pero en el momento que se acercó ante la persona de Jesucristo, nuestro amado Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra del Señor, inmediatamente esta mujer corrió y se tiró a los pies del Maestro, empezó a llorar, empezó a gemir y con sus cabellos enjugaba los pies del Maestro, y con el perfume que había llevado empezó a derramar ese perfume entre los pies del Maestro. Entonces esa mujer cambió de una manera gloriosa, porque todo aquel que se acerca a Cristo es diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Un gran ejemplo encontramos también los discípulos Pedro, Jacobo y Juan en Mateo capítulo 17 y versículo 1, en la transfiguración. Vemos allí un panorama glorioso que uno lo experimenta, lo puede experimentar todo aquel que se acerca a la presencia del Señor. Dice la Biblia que Jesús lo llevó a estos tres discípulos aparte, oiga esto por favor, aparte, no de la tradición, no de la monotonía, no de la religiosidad, no de la carnalidad, sino que lo llevó aparte, dice la Biblia, a un monte alto. Porque es que necesitamos llegar al cielo, necesitamos llegar por nuestra adoración, por nuestra entrega, un corazón contrito y humillado. Jamás tú, oh Dios, lo despreciarás. Bendito sea el nombre del Señor. Es que si queremos llegar y tocar la presencia del Señor y experimentar ese momento glorioso, es necesario despojarnos de todo orgullo, es necesario despojarnos de todo peso que nos asedia en nuestra vida, es necesario hacernos como un niño, dice la palabra del Señor, para poder llegar al trono de su presencia. Y todo aquel que llega al trono de su presencia nunca llega a ser el mismo ni la misma. Hay algo que lo cambia, hay un impacto glorioso en el corazón de esa persona que nunca más vuelve a ser la misma. Entonces dice la Biblia que se llevó aparte el Señor a Pedro, a Jacobo y a Juan en el capítulo 17 de Mateo y su versículo 1, y lo llevó a un monte alto. Es que si usted quiere ver la gloria del Señor, váyase al monte alto. Si usted quiere ver la gloria de Jehová, vayamos a las alturas. Allá está la presencia del Señor, a través de la comunión, a través de la adoración, a través de una vida en obediencia, a través de la vida de una vida en santidad. Y dice la Biblia, y se transfiguró el Señor delante de ellos. Oiga esto, es que todos cuando nosotros nos presentamos delante del Señor,
viene la presencia del Señor, algo sucede en nuestra vida, ya no somos el mismo. Hay algo de la persona de Cristo que es depositada en nosotros con el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y dice la Escritura, que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aparecieron Moisés y Elías en medio de ellos. Y Pedro dijo al Señor: bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quién no va a querer estar disfrutando de la presencia del Señor? Y dijo él: hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. ¿Por qué? Porque hubo un acercamiento con el Señor. Si queremos tener un buen fundamento en nuestra vida cristiana, sigamos el primer paso que nos indica nuestro Señor Jesucristo. Y dice: todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí. Si queremos tener un buen fundamento en nuestra vida cristiana, debemos acercarnos al Señor, pero no como una tradición. No queremos engañar al Señor. No lo podemos engañar. Nosotros mismos nos engañamos. No engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Es necesario acercarnos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Es necesario acercarnos con sinceridad delante del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Si nos acercamos de una manera sincera delante del Señor, reconciliándonos delante de Cristo, déjeme decirle que va a suceder algo especial en nuestra vida. Entonces, lo primero es acercarnos al Señor. Lo segundo es oír la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y todo aquel que viene a mí, y luego dice: y oye mis palabras. Y oye mis palabras. ¿Qué beneficio nosotros obtenemos al oír su palabra? Déjeme decirle que obtenemos grandes beneficios de oír la palabra del Señor. Uno de los beneficios es que viene fe para nuestra vida. No sé si usted está pasando por una crisis de fe. Por una crisis de fe. Acérquese al Señor. Acérquese al Señor. Oiga su palabra. Y eso le dará fe. El oír la palabra nos hace cristianos firmes. Nos da dar buenos frutos. Nos hace, dice la palabra, de que las cosas nos salgan bien. Dice la palabra: y todo lo que hace le saldrá bien. Dice la palabra del Señor. El Señor alumbra nuestro camino al oír la palabra. Dice el Salmo 119, 105: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si queremos tener buen fundamento en nuestra vida, oigamos la palabra del Señor. Eso nos hará cristianos firmes, cristianos de fe, cristianos estables. Nos hace crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez espiritual, como dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Nos hace crecer en madurez espiritual. Ya no vamos a ser niños espirituales movidos por todo viento de doctrina, dice la palabra del Señor, sino que vamos a ser cristianos firmes, cristianos estables en nuestra vida espiritual. El oír la palabra del Señor nos arma de fe y nos hace crecer en fe, y nos hace crecer en comunión, nos hace crecer en relación, y nos hace que la armadura de Dios venga sobre nuestra vida, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener un fundamento firme, estable, acerquémonos al Señor con corazón sincero. Segundo, oigamos su palabra, que eso nos va a hacer cristianos
que nos va a hacer crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, en nuestra comunión, porque nos alumbra el camino. Segundo, también nos hace, dice la palabra del Señor, que el que viene a mí, se acerca a mí y oye mi palabra y dice, y las hace. Aquí viene la aplicación, aquí viene la obediencia. Si queremos tener un buen fundamento espiritual en nuestra vida, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Ese es el tercer elemento muy importante. Si queremos tener un buen fundamento firme, obedezcamos a la palabra del Señor. En primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22 nos dice la palabra del Señor: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nótese esto, aquí viene la aplicación, la obediencia. ¿En qué se complace más el Señor? ¿En los sacrificios? ¿En los esfuerzos humanos? ¿O en la obediencia a la palabra? Se complace en la obediencia a la palabra, porque si hay obediencia a la palabra, entonces va a haber frutos en nuestra vida. Si hay obediencia a la palabra del Señor, va a haber frutos que nos impulsan a dar un buen testimonio como pueblo del Señor. Entonces, establecer en nuestra vida al Señor como nuestro fundamento es clave para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Muy bien, hemos visto, dice el versículo 48 del capítulo 6 de Lucas. El versículo 48 dice: semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Mira el ejemplo que el Señor pone. El hombre que edifica una casa. Nosotros somos piedras vivas, dice el Señor en su palabra. Y dice que este hombre cavó y ahondó. O sea, profundizó. No se quedó superficial. Y dice que en lo profundo puso el fundamento sobre la roca. Es que si no profundizamos en nuestra vida espiritual, si no profundizamos en nuestra comunión con el Señor, si no profundizamos en nuestra relación con el Señor, si no profundizamos en nuestra obediencia a la palabra del Señor, no va a existir un fundamento firme, estable. Y dice que cuando vino una inundación, vino la prueba, el río dio con ímpetu, dio con fuerza contra aquella casa. Viene el fuego de la prueba, pero dice que no la pudo mover. Un cristiano estable, un cristiano firme, no lo va a mover el fuego de la prueba, se va a mantener estable porque tiene raíces espirituales, tiene un buen fundamento ese creyente. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquí viene la otra parte, la parte negativa, podríamos decir. Dice el versículo 49, mas el que oyó y no hizo. Aquí es la persona que oye la palabra, oye los mensajes, puede que lea la Biblia, pero no obedece a la palabra del Señor. Dice que es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, no en la roca, sino sobre la tierra. Es una persona que no se esfuerza, no tiene perseverancia, no quiso ahondar, no quiso profundizar. Son las personas que no perseveran, son las personas que se quedan a medio camino, son las personas que no quieren pagar el precio, son las personas que quieren vivir una vida superficial, una vida cristiana superficial, sin ahondar su fundamento. Entonces ese cristiano está en grave peligro, porque va a venir el fuego de la prueba y su casa, que está fundada en tierra, sin fundamento, contra la cual dice que el río dio con ímpetu, dio con fuerza, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria sea el nombre del Señor.
Entonces aquí vemos lo que hace una vida sin fundamento. Hemos visto lo que hace una vida con fundamento. Hay una relación, hay fe, nos hace crecer. Pero lo que hace una vida sin fundamento, lo dice el versículo 49, lo que hemos leído, que al oír la palabra de Dios no la obedece, hace inestable la vida cristiana, mas el que oyó y no hizo, dice la palabra. Porque el Hijo de Dios, si no obedece a la palabra, está sin fundamento. Su vida está sobre la arena. Y esa persona corre un gravísimo peligro. ¿Por qué? Porque cualquier viento la puede derribar. Es una casa espiritual sin fundamento. Apreciable hermano y amigo que me escucha en esta hora, es de vital importancia que diariamente, oiga esto por favor, diariamente, no una vez al mes, no una vez a la semana, o no cuando a mí se me antoje, o no cuando a mí las cosas me están saliendo bien, sino que es diariamente nos acerquemos al Señor. Diariamente debemos acercarnos al Señor. Diariamente debemos oír su palabra. Diariamente obedezcamos a la palabra del Señor, porque esto nos hará cristianos con fundamento, que nada nos derribará. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes hoy en día están siendo movidas por una pequeña prueba y rápidamente caen del evangelio? ¿Por qué sucede eso? Sencillo, la misma palabra nos dice, porque fueron creyentes que no se acercan al Señor. Y todo aquel que se acerca al Señor, su vida espiritual es de continuamente relación con el Señor, acercamiento con el Señor. Y si hay un acercamiento con el Señor, su vida espiritual no es vacía, sino que es alimentada por la presencia del Señor y de la palabra de Jesucristo. Y diariamente obedece a la palabra del Señor y diariamente está escuchando la palabra del Señor. Eso nos hará cristianos firmes y estables. Muy bien, les he dejado en este momento qué es lo que nos hace a nosotros cristianos firmes, cristianos estables. Sencillo, la palabra de Dios es sencilla. Acerquémonos al Señor, oigamos su palabra y obedezcamos a su palabra, y eso nos hará cristianos firmes, cristianos estables. Tomemos el evangelio con mucha seriedad, por favor. Tomemos el evangelio con mucha madurez, porque eso va a determinar nuestro futuro en la eternidad. Vivir una vida cómoda, vivir una vida inestable y hacer nuestro fundamento en la arena, eso no nos garantiza nada estable, con fundamento, en recompensa de Dios para nosotros, sino al contrario, dice la Biblia que fue grande su ruina. Van a haber consecuencias. Así que les dejo este consejo en el nombre del Señor. Acerquémonos al Señor, oigamos su palabra y obedezcamos a su palabra, porque el Señor dice, finalizo donde inicié. Lucas capítulo 6 y versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que hagamos lo que el Señor dice, y eso nos hará cristianos firmes. Dios les bendiga. Vamos a orar en este momento. Si usted tiene una petición en especial, ponga esa petición en las manos del Señor. El Señor es todopoderoso. Esperemos en el tiempo de Dios. Quisiéramos ver los milagros inmediatamente, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su hora. Dios no se basa en nuestro tiempo humano. Dios tiene su propio tiempo, el tiempo eterno, el tiempo de Dios.
Gloria sea el nombre de Cristo. Ahí donde está, puede cerrar sus ojos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor eterno, por su grande amor y misericordia. Gracias por darnos este momento tan especial de habernos acercado por medio de tu palabra, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Señor, en este momento yo te pido por todos aquellos hermanos y amigos, Señor, que en este momento están pasando por el fuego de la prueba. Señor, su fundamento está siendo probado. Su fundamento está siendo zarandeado. Su fundamento, el río, Señor, está golpeando esa casa con ímpetu, con fuerza. Señor, pero tu palabra dice que a medida que nosotros nos acerquemos a ti, oigamos tu palabra y obedezcamos a tu palabra, Señor, va a haber algo en nuestra vida espiritual, una base firme, un fundamento estable. Aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, aunque venga la enfermedad, aunque venga la dificultad a nuestra vida, ese fundamento, Señor, nos va a hacer permanecer, nos va a hacer, Señor, firmes. Nuestra fe, Señor, va a estar siempre activa, siempre estable, Señor, aleluya, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, confiando, Señor, en tu voluntad, confiando en tu propósito, Padre. Yo te pido, Señor, por aquellos que están pasando, Señor, por ese fuego de la prueba, Señor, ese fundamento está siendo probado, ese fundamento está siendo probado, Padre eterno, por el fuego de la prueba, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que mandes tu presencia, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que venga fortaleciendo la vida, Señor, de tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi hermano, si usted está pasando por ese momento de la prueba en esta hora, déjeme decirle que ese fundamento está siendo probado, su fundamento está siendo probado, ese fundamento está siendo probado, aleluya. Pero en esta hora tenemos promesas de Dios, tenemos promesas de Dios. Es que si nosotros nos acercamos a su presencia, es que si nosotros nos acercamos al trono de su gracia, es que si nosotros vivimos la palabra del Señor, si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, oh bendito y alabado el nombre de Cristo Jesús, si la palabra del Señor está habitando en nuestro corazón, oh bendito sea el nombre del Señor, hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro ser interior que nos fortalece, y es la presencia del Señor, es la palabra del Altísimo. Oh, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Como aquella mujer pecadora, Señor, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor, que llegó ante el Maestro, aleluya, y llorando ante los pies del Señor, se tiró, se postró a los pies del Maestro y empezó a llorar, aleluya. Tal vez usted está llorando ahí donde está en este momento. Tal vez su corazón está siendo compungido, está siendo quebrantado, aleluya. Tal vez su corazón está siendo compungido por el fuego de la prueba, pero en esta hora, como aquella mujer pecadora, dice la palabra, que se postró ante los pies del Maestro. Postrámonos ante los pies del Maestro. Ahí donde está, póstrese ante los pies del Maestro. Y aquella mujer empezó a llorar y con sus cabellos enjugaba los pies del Maestro, y con sus cabellos los lavaba, los limpiaba con aquellas lágrimas que caían de sus ojos a los pies del Maestro, y inmediatamente su perfume fue derramado ante los pies del Maestro. Ungió los pies del Maestro con el perfume que había llevado aquella mujer, aleluya. Oh, grande es el nombre de Cristo, porque aquella mujer llegó ante la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Es que cuando nosotros nos acercamos delante del Señor con un corazón
corazón contrito y humillado, déjeme decirle, algo sucede, algo sucede, algo sucede. Hay algo de parte de Dios, hay algo poderoso de parte del Señor que viene sobre nuestra vida, nos consuela, nos fortalece, nos dirige, porque su presencia está allí con cada uno de nosotros. Aleluya. Pero es necesario postrarnos delante del Señor. Es necesario despojarnos de todo peso. Es necesario despojarnos de todo aquello que nos está contaminando. Es necesario despojarnos de todo pecado. Es necesario despojarnos de todo aquello que está hundiendo la vida de las personas. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, si hay algo en su vida que necesita ser cambiada, si hay algo en su vida que necesita rendir ante los pies del Maestro, ríndalo hoy ante los pies del Maestro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si es la incredulidad, dígale, Señor, perdóname porque soy incrédulo. Señor, perdóname, limpiame. Si usted ha practicado un pecado oculto delante del Señor, dígale, hoy es el momento. Padre, mira, he pecado contra ti, Señor. He hecho esto y lo otro, perdóname. Pero es necesario que nos rindamos ante el Señor. Es necesario reconciliarnos con el Señor. Si queremos tener un fundamento firme, estable en nuestra vida, es necesario humillarnos, es necesario despojarnos, es necesario rendirnos ante los pies del Señor. Aleluya. Oh, bendito y alabado tu nombre. Espíritu Santo, venga ministrando en esta hora. Venga ministrando, Espíritu Santo, ahí donde está la necesidad. Ahí donde está la necesidad, Espíritu Santo, ministra. Ahí donde está, Señor, ese enfermo, ministra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Padre. Venga animando, venga fortaleciendo la fe, Señor. Venga levantando, Padre eterno, ese amigo, esa amiga, Señor. Toca esos corazones, Padre. Reviente esas cadenas, Señor. Rompa esas cadenas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Padre. Esa madre de familia que está orando por sus hijos, oh Señor, esa madre de familia que está orando por sus hijos, que vengan a tus pies, Señor. Padre eterno, escucha la oración, Señor, de esa anciana. Escucha la oración de ese anciano, Padre. Escucha la oración de ese hermano, de esa hermana, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Señor, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente espera en Jehová, espera en Jehová, aleluya. Solamente espera el momento de Dios, espera el tiempo de Dios, aleluya. En el tiempo de Dios ha de venir la respuesta, en el tiempo de Dios ha de venir la respuesta. Señor, rompa cadenas, papá, fortalezca la vida de tu pueblo, fortalezca la vida de tu pueblo, Señor. Míralo, Señor, los amigos, mira, Señor Dios eterno, cuántos jóvenes perdidos, Señor. Tenga misericordia, reviente esas cadenas, rompa esas cadenas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, pedimos misericordia por los jóvenes que están hundidos en la drogadicción, Señor, en el alcoholismo, Padre, en la inmoralidad, Señor, Dios mío, en la delincuencia. Tenga misericordia, rompa cadenas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haga un milagro, Señor, grande. Mira a esa madre que está llorando por su hijo, mira a esa madre que está llorando por su hija. Padre, tenga misericordia, Señor. Oh Señor, escucha el clamor de tu hijo, de tu hija, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, yo te pido por los que están enfermos, tenga misericordia,
tenga misericordia, Padre, haga un milagro allí, Señor, ahí donde está en esa camilla, ahí donde está en esos hospitales, Padre, llegue, Señor, ponga su mano poderosa, ponga su mano santa, Padre, no importa la enfermedad, no importa el nombre de esa enfermedad, pero es más poderoso el poder del Altísimo que cualquier enfermedad, que cualquier virus de esta tierra. Es más poderoso la unción del Espíritu Santo. Oh, bendito y alabado tu nombre. Señor, ponga su mano poderosa ahí donde estés enfermo, Padre, ahí donde estés enfermo, que tal vez ya está a punto, Señor, de entrar a ese cuarto de operación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, dirige las manos de esos doctores, dirige las manos de esos doctores, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Oh, Señor, clamamos, Señor, por ese milagro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, provea la bendición para esa familia, provea la bendición para esa familia, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, allí, Señor, multiplica esa bendición, Padre. Dios mío, envía la bendición, envía la provisión para ese hogar, para esa familia, Padre. Oh, Señor eterno, multiplica esos panes, multiplica esos peces, Señor, en el nombre de Jesús. Multiplica esa harina, multiplica esa provisión para esa familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria y la honra es para ti, Señor. Oh, Señor, en tus manos estamos, Señor. Señor, te pedimos por las autoridades. Te pedimos, Señor, por las autoridades que están en el gobierno, Padre, por nuestro presidente, Señor, por la Asamblea Legislativa, por el Pleno Judicial, Señor. Padre eterno, eterno Dios, aleluya. Dios eterno, te pedimos, Señor, por la policía, Señor, por ese, Señor, campo policial, Señor, tenga misericordia. Señor, glorifícate, Señor. También en medio de ellos, Señor, anda pueblo tuyo, Señor. Andan cristianos, Señor, predicando tu palabra, Señor. Guárdalo, Señor. Dios mío, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el ejército, Señor. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria y honras a ti, Señor. Guarda, Señor, a los médicos, a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros, Señor. Dios eterno, a todo ese, Señor, campo, Señor, de salud, Señor, de medicina. Padre eterno, guárdalos, cuídalos, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús, acoraza sus vidas. Guárdalos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias te damos por este momento tan especial que tú nos has dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.